Hola, buen día. Día. Ahora sí, buen día para todos, porque ya dije como 50 buen días hoy. ¿Cómo están, chicos? Bien, todo tranquilo. ¿Leyeron algún conflicto con el material de la cátedra? ¿Lo entendieron? ¿Lo encontraron? ¿Alguien tuvo problema? No recibí ningún mensaje, así que Sí, sí, calculo que sí. el pequeño. Bien. ¿Alguien tuvo algún conflicto o no? ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno, esperen que Sí, sí. sigue llegando gente. Bueno, para hoy dijimos que íbamos a ver todo lo que era clase 2. Y la clase que viene ya nos metemos de lleno con lo que es la Constitución Nacional. Esperen que sigue llegando gente. Se entiende, ¿no? El libro lo pudieron entender, es bastante claro. El texto de Nino es más complejo, pero el libro es muy claro. Es decir, tengan presente que en la facultad van a leer mucho más que esto, así que si les cuesta este texto, háganse un hábito de lectura porque van a estar complicados. Bien, a ver. Buen día. Ustedes en el texto, ¿desde cuándo podemos decir nosotros que hay derecho? ¿Alguien leyó esa parte? ¿Desde cuándo estiman ustedes que existe el derecho? Y creo que Desde la edad de Roma, ¿no? Porque se consideraba que había nacido en la modernidad, pero en realidad fue desde la época de Roma, ya los romanos habían categorizado el derecho. En realidad lo que nosotros llamamos el derecho moderno o el derecho que nosotros utilizamos viene del derecho romano, pero en realidad derecho tenemos desde antes, mucho antes. ¿Quién me puede dar un Fue lo de ejemplo de los derecho? Por ejemplo, Desde los hebreos, los hebreos, babilónicos. egipcios. el primer, justamente, el primer registro de derecho escrito que tenemos nosotros es casualmente en el Código de Hammurabi o los babilonios. Es decir, de ahí es de donde se desprende, ¿qué ley? La ley del talión, como por ejemplo, redactada de otra forma, pero lo que nosotros conocemos como la ley del talión. Pero sí es verdad que el derecho moderno, el derecho que llega a nosotros es, aunque sea lo que es el derecho continental, porque el derecho anglosajón es bastante diferente, pero en lo que hace al derecho continental, al derecho que tenemos nosotros en nuestro país, tiene Hola, buen día. mucha influencia de este derecho romano del siglo III. Es decir, gran parte de lo que son las instituciones del derecho que se llaman actualmente, es decir, lo mismo que nosotros aplicamos en los tribunales actualmente, viene de ese derecho, se va reformando, va cambiando, pero viene de ahí, es decir, nosotros no inventamos nada, el derecho moderno no inventó nada. El derecho romano era un derecho muy práctico, era un derecho que se creaba en el momento, es decir, más allá de las codificaciones y demás, el derecho romano era un derecho, lo van a ver en la carrera, aquellos que quieran hacerlo, es una materia bastante interesante. No, recién empezamos. El derecho romano tenía esa cuestión que daban los pretores, que eran aquellos que iban haciendo el derecho a medida que iban surgiendo las necesidades. Ellos detectaban una necesidad y creaban el derecho en el momento. Pero bueno, eso fue mutando y fue llegando al derecho que nosotros conocemos actualmente. ¿Por qué tanta referencia al derecho romano? Básicamente porque nuestro derecho actual utiliza un montón de terminología que proviene de aquel derecho romano. Es decir,
los abogados es el día de hoy que seguimos usando palabras en latín, porque quedan lindas, básicamente. No, se utilizan mucho. Dicen que los abogados hablamos difícil para que no nos entiendan nada, y creo que es verdad. Y se usa mucho esto del lenguaje en latín, es decir, si ustedes vieron lo que es la definición de derecho, les van a decir ahí que este derecho proviene de 2 vocablos. Y ambos vocablos se utilizan como sinónimo de derecho actualmente, mucho más el segundo que el primero. ¿Cuáles son estos vocablos? Directum. La palabra directum y la palabra ius. Directum, ¿a qué le suena? ¿Qué parece? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es directum? Lo que conforma la regla, la ley. No me des la traducción del libro. ¿A qué te suena la palabra directum? Eso es a lo que me refiero. Directo. Directo. Proviene de directo, de derecho. Exactamente. Yo creo que es la palabra que traducida al castellano más significa derecho, claramente, pero derecho en el sentido estricto. Es decir, en el sentido de derecho, de lo que va conforme a la norma, lo que va conforme, lo que vendría a ser, lo que vamos a ver más adelante, una concepción más positivista del derecho. Es esta palabra directum. Ahora después les voy a explicar algo cuando veamos fuentes que les va a ser bastante útil en la carrera, que les va a simplificar muchísimo que definir un concepto tanto positivo como objetivo como subjetivo. Pero esta palabra directum está más ligada a la parte positiva del derecho, aún a la parte más objetiva del derecho. ¿Alguno sabe justamente la diferencia entre un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo? Lo objetivo es lo que está en la cosa, propiamente, lo que se supone que está en la cosa, y lo subjetivo es la percepción de uno. Por ejemplo, cuando yo digo que ese cuadro es lindo, yo no sé si el cuadro es lindo o no, porque el sentido de la belleza está en mí. Yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces, eso sería, el cuadro es lindo, ¿qué tipo de apreciación sería? ¿Objetiva o subjetiva? No, subjetiva. Por eso decía, es subjetiva porque yo lo considero, porque el sentido de la belleza está en mí, pero no sé si el cuadro lo es. Pero si digo, no sé... Pero para vos sí lo es, entonces subjetivamente para vos el cuadro sí es lindo. En cambio, Claro. si decís que el cuadro tiene pintura verde y roja, ¿qué estás diciendo? ¿Qué aspecto estás utilizando? Estoy describiendo lo que es, sin aportar nada de mí. Entonces es un aspecto objetivo. Básicamente está bien la definición, pero básicamente el aspecto objetivo es ver la cosa como un objeto y verla desde afuera, sin hacer ningún tipo de valoración, sino describirla. Es decir, ¿vieron? El ejemplo más típico cuando uno tiene un conflicto, generalmente un conflicto de amores, le pregunta a un amigo, el famoso, vos que sos objetivo, ¿qué opinás? ¿No? Uno va al amigo, el objetivo es amigo tuyo. y le dice, vos que sos objetivo, ¿qué opinás? ¿Estás de acuerdo? Obviamente, si no estás de acuerdo con el que te preguntó, te matan, pero no importa. Pero se busca la objetividad, se busca la persona que no tiene sentimientos o que no tiene opinión interna o que no está afectada por la situación para que opine desde afuera. Es decir, para que vea la cosa sin meterle apreciaciones sentimentales, por decirlo de una manera. Subjetivamente, en cambio, es lo que decías vos antes, es ya meter la apreciación, lo que yo pienso, no lo que yo veo, sino el cuadro es lindo, el cuadro es feo, etcétera. Subjetivamente es cómo me afecta esa situación a mí. ¿Por qué voy a esto? Cuando hablemos de ¿cómo se llama? De fuentes del derecho lo van a entender un poquito mejor, pero esta parte del directum sería el aspecto más objetivo del derecho. Es decir, yo estoy viendo el derecho como lo que va conforme a la norma. La norma dice, tengo que estacionar, frenar en la esquina, y la norma dice, tengo que frenar en la esquina. No por qué tengo que frenar en la esquina. ¿Está? Es decir, es analizar. Lo que va conforme a la norma es derecho. Esa es la primera palabra. Es la palabra más objetiva y la que está más ligada a su vez al positivismo. Mientras que el vocablo ius, o la palabra ius,
es la que está más ligada a la parte subjetiva del derecho. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Cómo definen jus? El libro dice, el arte de lo bueno y lo equitativo. ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué es lo equitativo? ¿Quién mide qué es bueno y quién mide qué es equitativo? Lo que es bueno para mí quizás no sea lo mismo que para cualquiera de ustedes. Lo vemos ahora, a ver, el conflicto que tenemos actualmente, pandemia. ¿Qué es la justicia? A ver, me dice la justicia. La justicia es un derivado justamente de la palabra jus. Viene de justitia. Es decir, lo que es justo para uno no tiene que ser justo para otro. La definición de bien común. Es decir, ¿qué es el bien común? El bien común no es el bien de todos. Está en la definición de derecho, que ahora después lo vamos a hablar. Pero son aspectos muy subjetivos. Ahora estamos diciendo, tenemos un conflicto de ¿qué es mejor? La educación en el sentido presencial o cerrar todo. Y para uno será mejor una parte, para otro será mejor otra. Es decir, cada uno tendrá su concepto y es válido el de uno como el del otro. Eso es a lo que voy. Porque cada uno lo evalúa como justo, lo evalúa como equitativo y demás. ¿Se entiende? No vamos a hablar de política acá porque se pudre. Pero bueno, creo que en este vocablo jus, y después van a verlo, lo van a ver ligado como jus. Jus es el que más se utiliza como sinónimo de derecho después. Lo van a ver ligado cuando vieron positivismo, se llama jus positivismo o derecho positivo, jus naturalismo o derecho natural, etcétera. Pero con estas dos palabras tendríamos tanto el aspecto objetivo y subjetivo del derecho. ¿Para qué nos sirve esto? Con las dos cosas estas podemos dar o podemos traducir este derecho y dar una primera definición. ¿Qué es el derecho? El derecho es un conjunto de normas que rigen la vida de los individuos en sociedad. ¿Está? Hasta ahí estaríamos viendo qué aspecto del derecho. El descriptivo sería... El positivo, el objetivo. ¿Por qué? Estamos describiéndolo, un conjunto de normas que sirve para regir la vida de los individuos en sociedad, que rige la vida de los individuos en sociedad. Listo, la misma definición que dimos en Directum, básicamente. Pero le agregamos que tiene por objeto el bien común. Y acá sí nos metemos del lado más subjetivo del derecho. ¿Qué es el bien común? ¿Es el bien de todos? ¿Hay alguna forma de llegar con el derecho al bien de todos? Si yo tomo una medida jurídica, dicto una ley, ¿la ley siempre beneficia a todos? ¿Qué piensan? No, alguien va a excluir. No, pero para más bien una idea la que apunta al derecho. Se trata de por ahí satisfacer más a la mayoría de la sociedad, ¿no? Que haga el bien para la mayoría, digamos. No siempre a la mayoría, digo. No sé. El bien común está más ligado al bien de la mayoría en detrimento de una minoría. En general se entiende, es muy difícil definir bien común igual, pero se entiende que una medida que beneficia a muchos en detrimento de propio es una medida en pos del bien común. Más allá de que, aun cuando esos muchos sean muchos dentro de un grupo chico, ¿estamos de acuerdo? Es decir, si yo tomo una medida, por ejemplo, orientada a jubilados con jubilaciones mínimas en detrimento de jubilados con jubilaciones máximas, ya estoy dentro de un grupo más chico y estoy tomando una medida dentro de ese grupo. Lo que no quiere decir que pueda llegar a ser interpretada como una medida de bien común. Si yo establezco, por ejemplo, que los aumentos salariales, voy a un ejemplo de algo que se habló que no sé si va a pasar, no va a pasar, pero que decían que los aumentos salariales, las paritarias tenían que estar no sé cuántos puntos por encima de la inflación. Esa es una medida de bien común. ¿Todos trabajamos? Aquellos que trabajamos es una medida en pos del bien común. ¿Pero a quién afecta? En todo caso, al que paga el salario. No, al que paga el salario. Te da, beneficia al que, perdón, afecta a todos. Beneficia al que trabaja y en todo caso perjudicaría al que abona el salario. Pero también puede ser entendida como una medida en pos del bien común. El derecho tiene ese objeto, el derecho tiene el objeto de beneficiar a la sociedad como sociedad tal, aún
cuando en cierto punto pueda perjudicar en momentos determinados a ciertos extractos de esa sociedad. Y a su vez el aspecto más subjetivo que tiene el derecho es lo que yo puedo o no puedo hacer con ese derecho y lo que yo puedo pedir que otros hagan con ese derecho. Es decir, cómo me afecta a mí. Las facultades o prerrogativas que yo tengo de hacer, de no hacer o de exigir que otros hagan. ¿Se entiende esa parte? ¿Alguien no la entiende? Porque lleva confusiones en los exámenes. Yo creo que es clara, pero si alguien no la entiende, la explicamos, la traducimos, no hay problema. No, yo no la entiendo. Continuamos entonces. ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Disculpe. Bien. Objetivamente, ya está, dijimos, conjunto de normas que rigen la vida de los individuos en sociedad con objeto el bien común. Ya ahí metemos un poco de subjetivismo, es decir, el bien común dijimos que es algo, pero básicamente la definición objetiva sería conjunto de normas que rige la vida de los individuos en sociedad que tiene por objeto el bien común. Este sería la parte objetiva del derecho, la parte positiva del derecho. Mientras que la parte subjetiva, es decir, la parte del derecho hacia adentro, de cómo me afecta a mí como individuo, acordate, subjetivo dijimos lo que afecta, viene de sujeto, es decir, cómo me afecta a mí es lo que yo puedo hacer con el derecho, lo que el derecho me permite hacer o lo que me permite exigir que otros hagan. Yo le puedo pedir a una persona que cumpla algo, que cumpla una norma, le puedo pedir al Estado que cumpla una norma. Es decir, si a mí me tiene que el Estado, sigamos con las jubilaciones, pagar la jubilación y no me la paga, le puedo exigir que lo haga, porque el derecho me da esa facultad de pedirle a otros que hagan lo que no están haciendo. Pero también me da obligaciones. Entonces, me establece lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer y lo que debo hacer también, ¿está? Esa sería la parte subjetiva, cómo el derecho impacta en mí. Y en este punto, esto es a lo que hace a la definición de derecho. Ustedes van a ver que hay en realidad hay tres teorías que hablan del origen del derecho. ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Quién nos lo da? Estas teorías son positivismo o iuspositivismo, naturalismo, iusnaturalismo o el realismo jurídico. El realismo jurídico no sé si está en el libro, ¿lo vieron ustedes? Igual se los traduzco en 2 minutos. Bien. Hablemos primero de las teorías clásicas, teoría positivista, teoría iusnaturalista. El iusnaturalismo, ¿qué nos dice? ¿Alguien puede definir iusnaturalismo básico, es decir, sin después hablar de las distintas variantes? Que el derecho está ¿Qué es? ligado a la moral. A la moral, claro. Hay un poco más, es bastante corto eso que me estás diciendo. ¿Está ligado a la moral? Sí, hay una relación entre derecho y moral, sí. ¿Qué más? Que las normas o derechos son propios de la naturaleza del ser humano. Y Tratá de anteriores derecho... derecho... Mírame a mí. Perdón. ¿Cómo? Dime lo que me dijiste, a ver. Que las normas y derechos son propios de la naturaleza del ser humano y anteriores a cualquier derecho establecido, forman parte del derecho natural. Bien, ¿y la traducción de eso? ¿Qué quiere decir? Porque está buenísimo, la definición del libro es buenísima, pero quiero que la entiendan, no que me la digan, del libro. Que hay algo inmanente en Sí, la el naturaleza derecho. humana que tiende a pedir justicia, digamos. Hay algo en el Que derecho el derecho humano que tiene, digamos, una conexión muy intrínseca entre derecho y moral. Poderos antes de que todos creen. O sea, serían las primeras leyes del mundo, por así decirlo. ¿Cómo? De vuelta. Que sería el derecho desde el principio, de anterior a todo lo que el hombre haya creado. No. ¿Y qué es ese derecho? A ver, alguien que me lo diga, es mucho más simple, es derecho natural, chicos, es mucho más simple.
está ligado con la naturaleza humana. Sostiene que en la naturaleza misma del ser humano hay una necesidad de orden que lo invita a exteriorizarlo a través del derecho. Yo lo comparo con el hecho, por ejemplo, cuando vos te indignás con algo, necesitas como en cierto punto una reparación o algo que te calme. Entonces eso puede ser, ese conflicto puede generar, por ejemplo, una práctica de una reparación que puede darse a través del derecho, me parece, a la de la aplicación del derecho. Yo creo que la están complicando muchísimo, ¿eh? Derecho natural. El derecho natural decía que era un derecho que tenía que ser, digamos, es un derecho que debe ser, un derecho verdadero, que ya existe. Para mí Que tiene ya que ver con el existe. sentido común. Tiene que ver con el sentido común, que sí. Sí, en el Profe, ¿tiene que ver algo más a lo divino? Momento. ¿Tiene que ver El algo más a natural. lo divino? Lo que estipula es que hay leyes que son universales. ¿Cómo? Lo que está estipulando es que hay leyes que son universales, que no dependen del tiempo. Por ejemplo, el derecho a la vida. Sí, el derecho a la vida es el primer Eso derecho natural. forma parte del derecho natural. Los primeros Bien, derechos. sí, forma parte del derecho natural. Pero ¿por qué es derecho natural? A ver, viene de naturaleza, chicos, les doy la traducción. Yo nazco con esos derechos, lo que quiere decir que son derechos naturales que por naturaleza nos corresponden a los individuos. Nosotros, por el simple hecho de ser humanos, hay derechos que tenemos, vienen con nosotros. Eso es lo que dice el derecho natural. Es decir, hay ciertos derechos que después se irán ampliando, que por el simple hecho de ser humano los tengo, ¿tá? Por ejemplo, el derecho a la vida. Actualmente hay un montón más, pero es decir, yo nazco ser humano, esa era la concepción naturalista. Por el hecho de nacer humano, tengo derechos, que son naturales. Por mi naturaleza humana, tengo derechos. Por eso se llama derecho natural. Esos derechos están vinculados con la moral. Perdón, me perdí, espera que voy a dar la pregunta. Depende de la teoría, ese es el tema. La pregunta que hacen es si que ya estaban, que no son una construcción humana. Sí son una construcción humana. Más en la segunda teoría que en la primera. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros vamos al momento del surgimiento de los derechos naturales, siglo XIV, siglo XV principalmente, cuando empiezan las grandes teorías, en realidad tenemos desde el siglo IX, tenemos bastante para atrás, es decir, desde que se da que la Iglesia empieza a tomar, la Iglesia Católica, ¿no?, el centro del poder del mundo, es donde empiezan a surgir las teorías del ius naturales, es decir, donde empiezan a surgir Dios como centro de todo y Dios como dador de todo. Y este primer momento donde Dios era todo, Dios era quien también nos daba estos derechos naturales. Acuérdense que en un momento era la palabra de la Iglesia y lo que decía la Iglesia era la verdad absoluta y era imposible oponerse porque era hoguera básicamente, ¿no? Entonces en este primer momento encontramos a este iusnaturalismo, ¿cómo se llamaría si hablamos de Iglesia? Teológico. Teológico. El primer momento que tenemos es el de iusnaturalismo teológico. ¿Qué quiere decir? Que dice que el ser humano viene con derechos que le son inherentes, que los tiene por su propia naturaleza humana y que aquel que les da estos derechos es Dios. Dios. Nos daba todo, lo bueno y lo malo, ¿está? ¿Qué pasa después de esto? Y ahí es cuando entramos a lo que decía antes una compañera respecto del sentido común. En un momento aparece un señor que se llama Descartes, escritor de La metafísica de la razón, si no me equivoco, yo lo leí en la facultad, un libro que viene a romper con
todo este concepto de que el centro de todo era Dios. ¿Está? ¿Y quién pasa a ser el centro de todo para Descartes? El hombre. El hombre, o la razón humana. Es decir, ¿qué dice Descartes? Dice un montón de cosas, ¿no? Básicamente empieza a escribir distintos capítulos del libro moviéndose por Europa porque ya no lo querían mucho y ya lo iban a buscar, ¿no? Pero salvo el último capítulo que contradice todo lo que dijo para que no lo prendan fuego en la hoguera, él dice que el que nos da todo o el que nos quita todo es el propio ser humano, básicamente. Es decir, que el ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo porque es un ser racional, es un ser que piensa. Entonces, estos derechos, por un tema de razón humana, por un tema lógico, por un tema básico, el ser humano obtiene estos derechos porque el propio ser humano se los da. Es decir, el propio ser humano razona y entiende que el derecho a la vida es un derecho inherente a la persona. ¿Está? Eso es lo que dice Descartes. Básicamente, o lo que dice, el justnaturalismo racional ligado a Descartes. Descartes es mucho más complicado. Básicamente, en el último capítulo, Descartes termina diciendo, bueno, pero si el ser humano es tan perfecto y hace todas estas cosas, por algo será y esa otra cosa será Dios. Pero bueno, lo dicen para que no lo prendan fuego. Pero en realidad Descartes crea un plano de lo tangible, lo no tangible. Bueno, es bastante complicado, posiblemente en alguna materia filosófica de la facultad lo lean, tiene cosas entretenidas, pero lo que quiero que rescaten en estos momentos de Descartes es esta segunda parte que les va a hablar a ustedes del justnaturalismo racional. Sigue siendo el mismo concepto, el ser humano tiene derechos que son inherentes a la persona, que vienen con ellos por el simple hecho de ser humano y que se los otorga el propio ser humano a través de su razón, por ser un ser racional. ¿Está? Eso es simplemente la definición del justnaturalismo racional. Pero, por otro lado, estas teorías justnaturalistas estarían más ligadas a este segundo aspecto del derecho, ¿se acuerdan? Al aspecto más subjetivo, al aspecto más ligado al jus. Volvemos. Pero por otro lado, tenemos un señor llamado Hans Kelsen. Ustedes van a leer, seguramente lo van a leer en más de una materia, un libro que se llama La teoría pura del derecho. Kelsen fue tomado de manera bastante extremista. Él lo que intentó hacer, básicamente lo que intenta hacer Kelsen les va a servir para entenderlo después cuando lean el libro, porque el libro es bastante complicado en algunas cosas, pero Kelsen lo que trata de hacer es crear de una ciencia social como es el derecho, que quiso hacer una ciencia exacta. Básicamente esa es la idea o es el experimento de Kelsen, creador del positivismo jurídico, ¿no? Que estamos hablando de esta segunda teoría ahora. Kelsen lo que trata es de aislar, él piensa que hay una forma de aislar al derecho de todo aquello que lo rodea. Entonces dice que hay que ver al derecho más ligado a este primer concepto, ¿se acuerdan que hablábamos de directum, de conjunto de normas, de lo que va conforme a la regla? Hay que verlo así. Y que derecho solamente va a ser aquello que está plasmado en una norma escrita, después agregan el resto de los positivistas, él no habla de norma escrita, pero lo interpretan como tal, lo que está plasmado en una norma, y para que esta norma sea válida tiene que cumplir con 3 requisitos. Y ahí empiezan a jugar con la pirámide de Kelsen. Grábense la pirámide de Kelsen. Si quieren, busquen en internet, yo les voy a compartir de última una pirámide de Kelsen, pero básicamente Kelsen dibuja una pirámide. ¿Para qué? Porque dice que una norma, para ser válida, el primer requisito que tiene que obtener es obtener su validez de una norma superior. Es decir, tiene que haber una norma que esté por arriba que le dé validez a la norma que esté por abajo.
Entonces acá empezamos a jugar con una pirámide. Y después vemos el resto de Kelsen. El segundo requisito, eso no es muy diferente a lo que pasa en nuestro país, ¿eh? Una norma, en realidad se interpreta al revés, en nuestro país una norma inferior, lo vamos a ver clases más adelante, no puede estar en contra de una norma que esté por encima. O sea, el concepto kelseniano está. A su vez, dice que para que una norma sea válida, tiene que cumplir un procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿En nuestro país pasa eso, sí o no? Sí, pasa. Sí. Tiene que haber un Sí, procedimiento. Congreso de la Nación, Cámara de Inicio, después lo vamos a ver más adelante, Cámara de Inicio, Cámara Revisora, aprueban proyectos, rechazan, etcétera. Giran al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo puede vetar, puede no vetar, aprueba, publica, listo, procedimiento. Después lo vamos a dar mucho más amplio. Bien, segundo requisito, lo mismo que pasa en nuestro país. Tercer requisito de Kelsen, la norma tiene que tener contenido punitivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que tener? Contenido legal. Una sanción. Una sanción en el caso de no cumplirse. La norma, en caso de su incumplimiento, tiene que tener una sanción. En el 99% de los casos eso ocurre. Es decir, salvo aquellas normas que son para promoción cultural. Es decir, yo por ley tengo que declaro ciudadano ilustre una persona. Eso es una ley. Salvo en esos casos, el 99% de las normas tienen carácter político. Yo doy siempre un ejemplo, que es el de... ¿Alguno de ustedes fuma? La juventud ya no fuma. No. El paquete de cigarrillos tiene un cartel que dice que el fumar es perjudicial para la salud y ahora incorpora unas imágenes de gente muriéndose, de cosas hermosas, divinas, ¿no? Para concientizar, creo que la imagen concientiza mejor que las palabras. Básicamente, hay una ley que a mí me dice que el fumar es perjudicial para la salud. Si yo fumo, ¿no? ¿Tengo una sanción jurídica? No. 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 Entonces, ¿ustedes creen que esa ley prevé una sanción o no prevé una sanción? No, técnicamente. No. ¿Alguien cree que sí? Sí. Y no te da un castigo. Está escrito, pero no te da No, un porque castigo. no es prescriptiva, o sea, no te dice qué hacer, te está avisando que te va a hacer mal y vos tenés libertad de hacerlo o no. Claro. ¿Alguien cree que tiene una sanción, sí o no? Hay una sanción moral. Igual si lo haces en lugares que no corresponde el tema de fumar, ahí sí hay una sanción. Estamos hablando solamente de la norma que te dice que el fumar es perjudicial para la salud. No. Y que lo tienen que poner en los paquetes de cigarrillos junto con esas fotos. ¿Hay una sanción en esa norma, sí o no? No. No. Si no la ponen, sí. Si no ponen... Exactamente. Sanción para las tabacaleras que tienen la obligación de colocar esas imágenes y esos carteles en los paquetes de cigarrillos. Sí hay una sanción. Fue mala la pregunta. Sería el mismo ejemplo Pero sí. sería el mismo ejemplo para los lugares señalizados para rampa de discapacidad, y cuando se obstruye una rampa, ahí sí hay una sanción hacia la persona que lo está Pero mucho violentando. más clara. A mí me parece muy más clara la sanción, es decir, en el otro caso es una ley de en realidad de prevención, pero es como también vamos a sacar la de las rampas de discapacidad estaría cerca también, es una infracción de tránsito en todo caso, como podría ser cruzar un semáforo en rojo, etcétera. Una prisión Por eso mucho más notoria yo- de lo que son las por normas de la eso norma de creo que tránsito. a mi entender era más una sanción moral lo de los paquetes de cigarrillo que una sanción punitoria, o sea, No, pero la punitoria, es decir, más allá de que tenga un objeto que sea buscar
la prevención y que la gente no fume, a ver, si no existiese una sanción para las tabacaleras no lo pondrían, básicamente, porque yo ver la foto de un feto muerto, de una persona con la máscara de oxígeno, con el tubo de oxígeno en la nariz, porque se está muriendo de efisema pulmonar, la verdad es que no me agrada mucho. Pero bueno. Pero básicamente el concepto de los positivistas, ¿dónde cae la teoría de Kelsen? Kelsen justamente vino a defender su teoría acá en la Universidad de Buenos Aires. Kelsen fue, antes que esto, fue utilizado como justificativo, por ejemplo, para el nazismo. Es decir, en lo que fue la Alemania nazi, aquellas cosas que se hacían en la Alemania nazi, que nosotros después juzgamos, o que algunos de nosotros podemos juzgar como contrarias a los derechos naturales, como crímenes de genocidio, lesa humanidad, bueno, después lo vamos a ver en la segunda parte, en realidad dentro de la Alemania nazi eran legales. ¿Por qué? Porque se analizaban desde un punto de vista positivista y había normas que avalaban esos comportamientos. Entonces, aplicando lo que se aplicaba hasta ese momento internacionalmente, el principio de autodeterminación de los pueblos, que los pueblos se dan sus normas, se juzgan a sí mismos, etcétera, era lícito. Después, cuando veamos la segunda parte de derechos humanos, vamos a entender por qué justamente la comunidad internacional interviene y sale de este principio de autodeterminación, ¿no? Que no todas las normas tienen contenido punitivo en nuestro país. Es decir, hay normas que tienen objeto promocional y hay normas, como por ejemplo, que enumeran derechos, ejemplo, la Constitución Nacional, que prevé los elementos para la defensa de estos derechos, y después hay normas específicas que te explican cómo ejercer estos derechos y qué herramientas tenés ante el incumplimiento para reclamarlos. Es decir, toda norma tiene. Pero no nos vayamos de Kelsen porque si no, no vamos a llegar. Kelsen, al hacer esta pirámide, y ahí es donde cae gran parte de su teoría, la verdad que lo logra, creo que es una discusión mismo con Nino, no, con Cosio en la Facultad de Derecho, estamos hablando hace 60 años, creo que fue esta discusión. Él vino a defender esta teoría y él decía, muy bien, bárbaro, usted siempre dice que una norma recibe su validez de una norma superior. ¿Por qué digo esto? Porque para los positivistas no hay nada que esté fuera de la pirámide. No hay derechos morales, no hay naturalismo, no hay nada. Mientras, y acá está nuestro sistema jurídico es naturalista y positivista. ¿Por qué? Porque hay una pirámide, sí existe esta pirámide, sí existe el positivismo como lo define Kelsen en el sentido de norma jurídica que recibe su validez de una norma superior, que cumple con un procedimiento, que tiene generalmente contenido punitivo, pero estos derechos positivos están por debajo de los derechos naturales, ¿tá? Que es el mismo concepto de los naturalistas. Los naturalistas dicen el derecho positivo existe, siempre y cuando no vaya en contra del derecho natural. ¿Tá? Los positivistas dicen que no existe el derecho natural, que no hay nada fuera de la pirámide. Y en esta discusión Kelsen termina diciendo, bueno, ¿y qué hay arriba de la pirámide? La Constitución Nacional. Bien, ¿y qué norma le da validez a la Constitución Nacional? Y ahí empieza a jugar, y ahí Kelsen es donde empezó a patinar. Dice, bueno, en realidad las constituciones anteriores a la Constitución Nacional. Bien, ¿y qué le dio validez a estas constituciones? La primer constitución. Se fue, ya lo fue esquivando y no sabía para dónde ir. Dice, ¿y la primer constitución de dónde obtiene su validez? De la norma fundante. Y que si ustedes leen el libro de Kelsen, creo que igual es un tema de traducción del alemán, Kelsen a veces coloca la norma fundante dentro de la pirámide y otra vez se lo pone afuera. La norma fundante, le preguntan, ¿qué es la norma fundante? Una serie de principios y valores que dan origen al derecho, es decir, el derecho natural, pero que él no lo reconoce como derecho natural. Nosotros lo podemos estudiar como derecho natural, quizás ligado también a los principios generales del derecho, que es otra fuente que van a ver después.
Pero básicamente ahí se cayó totalmente la teoría de Kelsen, porque Kelsen mismo termina admitiendo que fuera de esta pirámide, o que lo que le da origen a esta pirámide es el derecho natural, en cierta forma, una serie de valores o de conceptos que son origen del derecho. Pero bueno, ¿Y el eso positivismo... se reconoció en esa charla que vos decís? De acá En la charla, fíjate, acá Cosio con Kelsen, con Cosio, Facultad de Derecho, y está eso. Wow. Y fue una de las críticas más grandes. Después, más adelante, él lo reformuló diciendo que no quiso decir que en realidad tal cosa, tal otra, pero ahora hay un nuevo positivismo. Pero básicamente llegaron a la siguen conclusión. defendiendo que... ¿Cómo? Sí llegó a la conclusión Kelsen que su pirámide se basaba en el derecho natural, pero no lo admitió. No, porque él dice que no es derecho natural, sino que son conceptos, principios generales del derecho, diría él, que existen en todas las naciones, pero algo les da origen. Pero bueno, básicamente salió de su pirámide para buscar algo afuera que supuestamente no existía. Más allá de que después Kelsen dice que los jueces al momento de fallar deben ser objetivos y que el ámbito en el que se encuentran no los debe afectar, sabemos que es imposible. Es decir, todos los jueces tienen un nivel de subjetividad, en algunos casos mayor y en otros casos menor. Lo vemos en nuestra Corte Suprema, donde tenemos unos que son de un lado, otros que son del otro, hay muy pocos, salvo Fait, por ejemplo, en su mejor momento, que era un tipo que era bastante acertado u objetivo en sus fallos. Es muy difícil que los jueces no tengan postura al momento de juzgar, postura ideológica, ¿no? Aclaremos. En la definición que yo les daba de la tercer corriente, amplíen esto después con el texto de Nino. La tercer corriente del derecho es este realismo jurídico. ¿Quién antes me quiso hablar del realismo jurídico? Perdón. ¿Qué es el realismo jurídico? ¿Alguien sabe? Esto existe, ¿eh? No. El realismo jurídico es básicamente entender que el derecho es lo que los jueces dicen que es. Esa es la traducción. Y es verdad. Es decir, en nuestro país el tema del precedente es mucho menos común que en Estados Unidos, donde vos tenés un precedente y los tribunales posteriores dentro de un mismo territorio, empiezan a utilizar el mismo fallo y fallan siempre igual. Siempre dictan la misma sentencia en base al precedente. Acá, en general, todos los jueces tienen la libertad de fallar según su sana crítica de la prueba, su criterio, su análisis de la causa, etcétera, y dar el veredicto que quieran. O sea que, obviamente, si en una causa similar a otra un juez falla distinto, ya ahí puede ser tildado de arbitrario. Cuando la prueba lo lleva en una dirección y la hace otra cosa, puede ser tildado de arbitrario. Para aquellos que, esto sucede mucho, que no saben cómo funciona nuestro sistema judicial, básicamente yo, cuando tengo que hacer un reclamo, lo voy a hacer en un lugar que se llama la primera instancia, ¿no? Voy a demandar a una persona, esa persona va a tener su derecho a defenderse, voy a presentar las pruebas, la persona va a presentar sus pruebas, las pruebas de su defensa, y un juez va a evaluar estas pruebas, y en base a estas pruebas va a dictar una sentencia, ¿está? Yo esa sentencia, como cualquiera de las dos partes, como haber sido el actor, o aquel que hace el que reclama, o demandado, al que le reclaman, ¿puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo con la sentencia? Si no estoy de acuerdo con la sentencia, tengo un determinado tiempo para pedirle a otro tribunal que la revise. Ese tribunal es la segunda instancia, que son las cámaras. Estoy hablando de la justicia típica, es decir, después en derecho penal tenemos casación, tenemos un montón más de órganos, ¿no? Pero hablemos de la justicia ordinaria típica. Voy a la primera instancia, no estoy de acuerdo, paso a la segunda instancia, que es la Cámara. Y acá en vez de un juez, en general tengo 3 que se van a tener que poner de acuerdo, revisar lo que yo le estoy diciendo y ver si tengo razón o no tengo razón. Ganan por mayoría, bárbaro. Pero a su vez,
en determinadas cuestiones, si no estoy de acuerdo nuevamente con lo que dicen estos jueces, puedo ser el que ganó en la primera y después me lo dieron vuelta en segunda, o que gané en primera y gané en segunda y el otro no está de acuerdo. En determinadas cuestiones, cuando discutimos derechos constitucionales, leyes federales, tratados internacionales y otras determinadas cuestiones, también le puedo pedir a una tercera instancia que lo revise, que sería el caso de la Corte Suprema. En ese caso, la Corte Suprema, si bien, lo vamos a ver después, pero si bien lo que diga la Corte Suprema solamente va a afectar a las dos personas que se están peleando en ese juicio, por decirlo de una manera, no es que lo dice la Corte Suprema, entonces como la Corte Suprema dijo, ya todos tenemos que hacer lo que dijo la Corte Suprema, porque la Corte Suprema, si hace eso, estaría legislando. La Corte Suprema no hace leyes. Lo que sí, la Corte Suprema sienta un precedente. Entonces, el saber que en un caso similar al que yo tengo, la Corte Suprema dijo tal cosa, estoy dentro de lo que es el realismo jurídico. Sé que si llego hasta la Corte Suprema me va a decir lo mismo, o debería decir lo mismo. Entre los abogados suele pasar mucho que, más allá de que en primera instancia pasa mucho, pero en primera instancia tenemos 200 jueces, por decirlo de una manera, ¿no? Depende del fuero. Pero bueno, muchas veces hay algunos que conocemos, che, a ver cómo opina este juez de determinadas cuestiones, y uno sabe si le va a ir bien o le va a ir mal. Pero las cámaras son muchas menos. Entonces, cuando yo voy a la segunda instancia, uno dice, si me toca esta cámara o esta cámara, gano; si me toca esta o esta, pierdo. ¿Tá? Eso es realismo jurídico también. Entonces, básicamente el realismo jurídico es entender que el derecho es lo que los jueces dicen que es. Y les puedo asegurar que es una realidad, que es así, chicos. Bueno, lo que yo les decía, el tercer punto que tenemos para ver hoy es el de fuentes del derecho. Lo que yo les decía respecto de la clasificación que da el libro entre fuentes formales y fuentes materiales es bastante vaga, y en la facultad lo van a entender distinto. Primero, la única fuente formal por excelencia que hay es la ley, así como la sentencia o como la jurisprudencia también es una fuente formal. La ley tiene un procedimiento, tiene un contenido obligatorio, y es la única fuente que obligatoriamente tiene que existir para que yo pueda obtener cualquier sentencia. ¿Se entiende? Yo no puedo ir a juicio, no puedo ir a reclamar un derecho si no tengo una ley que me avale. No puedo ir a reclamar un derecho por doctrina, no puedo ir a reclamar un derecho por costumbre. Puedo reclamar un derecho solamente en base a una ley. En sentido amplio, si quieren entenderlo, la Constitución Nacional es una ley, si lo quieren entender, ¿tá? Pero no es la única ley, es la única fuente obligatoria. Procedimiento, la sentencia tiene procedimiento, pero está basada en una ley. La jurisprudencia está basada en una ley. Entonces el juez no va a poder dictar una sentencia si no hay una ley que se esté reclamando. Por eso les digo, no tomen esta concepción del libro, es decir, en fuentes formales y materiales, lo van a ver después en la facultad. Dentro de las 4 fuentes que van a ver ustedes acá, porque después en la carrera van a ver, aparte de la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, van a ver los principios generales del derecho, van a ver la equidad, van a ver el espíritu de la ley, es decir, entender para qué fue hecha, con qué fin fue hecha la ley. Y todas estas herramientas las usa el juez para darle sentido a la ley, porque la misma ley puede tener 3, 4 interpretaciones distintas, depende del juez que le toque, y depende del abogado que le toque, porque ustedes, al momento de defender la postura que quieran defender, van a darle la interpretación a la ley que ustedes piensen, ¿se entiende? Y van a tener que justificar esta interpretación. La ley es una norma de carácter general con contenido obligatorio. ¿Qué quiere decir? Es para todos. Para todos no quiere decir, para todos aquellos que se encuentren dentro del grupo alcanzado por esa ley. Si yo saco una ley jubilatoria, es para todos los jubilados.
Si yo saco una ley jubilatoria para jubilaciones mínimas, es para todos los jubilados con jubilaciones mínimas. ¿Se entiende? Para todos aquellos que se encuentren dentro del mismo marco, en la misma situación de igualdad ante la ley. Y el contenido obligatorio justamente hace al concepto que dijimos antes, que aquel que no lo cumple tiene una sanción. Es la única norma jurídica obligatoria. Bueno, la jurisprudencia también es obligatoria. La jurisprudencia se define justamente, una sentencia se define como una ley para las partes, para que ustedes lo entiendan. Tiene la misma carga que una ley entre las partes. Es obligatorio cumplirlo para las partes. La costumbre es la que más les va a costar para definirla, pero es muy simple. La costumbre tiene dos aspectos, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Si no la definen con los dos aspectos, no es costumbre. Porque por un lado, objetivamente, ustedes ¿qué van a ver en la costumbre? Una serie de actos que se repiten a lo largo del tiempo en una sociedad. ¿Está? Yo veo que una sociedad repite una determinada cantidad de actos. Eso es un uso y costumbre, que es asimilable al aspecto objetivo de la costumbre. Pero si la costumbre no tiene el aspecto subjetivo, no es costumbre jurídica. ¿Y cuál es este aspecto subjetivo? Que yo, estos actos que realizo en la sociedad, los hago porque pienso que estoy obligado a hacerlo. ¿Está? Porque pienso que legalmente los tengo que hacer o que pienso que legalmente los puedo hacer. Eso es lo que vuelve un uso de costumbre en una costumbre jurídica. Y después dice el libro que cuando lo aplica un juez en un caso concreto se convierte en una norma jurídica consuetudinaria, pero no importa. ¿Cuáles son los tres tipos de costumbre que se conocen? Hay una costumbre, y acá volvemos al latín, costumbre preter legem, costumbre secundum legem y costumbre contra legem. Básicamente preter legem viene de previa a la ley. Viene la costumbre, nace una costumbre social, es la ley la que viene después a regularla. Esto pasa muchísimo en el derecho comercial. El derecho comercial es un derecho muy dinámico. Entonces, son los propios comerciantes o el propio comercio el que crea herramientas que se aplican por costumbre y después viene el derecho a armarlas, ordenarlas, darles un margen jurídico. Pasó, por ejemplo, en su momento, antes no existían los cheques de pago diferido. Entonces yo hacía un cheque con la fecha dentro de 90 días. Y dentro de 90 días, si yo había cerrado la cuenta, no tenía ningún tipo de problema con el banco. ¿Por qué? Porque la cuenta ya estaba cerrada, entonces el tipo me aceptó. Después de última recibí un reclamo judicial. ¿Qué pasó? Se salieron los cheques de pago diferido que tenía que tener la fecha del día que te lo pagaban diciéndote en qué día te lo iban a pagar. Entonces ya sabías que si yo en ese momento tenía abierta la cuenta, sí iba a tener problemas con el banco. Corta, hay un marco normativo atrás, lo mismo con las letras de cambio, etcétera, un montón de cosas, los pagarés y demás que fueron teniendo su normativa, que fueron creados primero por la propia sociedad y después fue la ley la que vino a regular. La costumbre secundum legem es la costumbre que secunda, que acompaña a la ley, ¿está? Es una costumbre que es la propia ley la que deriva a la costumbre local. Es decir, dice, por ejemplo, las notificaciones, Ciudad de Buenos Aires, las notificaciones serán en el horario de tal horario, de tal día en tal horario, ¿no? Y la norma general dice, se notificará conforme las costumbres locales, ¿está? Entonces, yo estoy en Santiago del Estero capaz que no notifico de 1 del mediodía a 4 de la tarde, porque hace 280 grados y capaz que en ese horario no se trabaja. Te doy un ejemplo, ¿no? Digo, se notificará por correo dentro de los 3 días hábiles, y el correo a zonas rurales va una vez por semana. Ahí se aplica la costumbre local, es la ley que te lleva a la costumbre local. Y la otra costumbre, que por más que yo vea que hay una serie de actos que hace la sociedad, entonces yo pienso que están permitidos, son aquellos que están prohibidos. Son las costumbres contra legem, que no quiere decir que por más que se hagan, no pueda ser sancionado por hacerlos. Ejemplo típico, el más claro, es el cartel de pare. Yo tengo un cartel de
pare en la esquina. ¿Y qué significa? ¿Que tengo que bajar la velocidad? ¿O que tengo que hacer qué? Parar. Es decir, eso, ¿ustedes vieron a alguien que con un cartel de pare realmente frene y vuelva a salir? No, porque acostumbramos a no hacerlo, lo que no quiere decir que si hay una policía en la esquina no te puede hacer una multa por hacer eso, porque está prohibido, por más que la costumbre sea no frenar sino bajar la velocidad, con suerte. A mí me pasó de estar en Canadá y en el medio de un monte donde no había ni un árbol siquiera, para los dos lados, y no pasaban ni siquiera las ardillas, había carteles de pare, y ustedes veían que los autos venían, frenaban y arrancaban. Es decir, bueno, eso, por eso lo doy como ejemplo. Eso es un tipo de costumbre contra Legem que no es válida. Es decir, yo no puedo validar que la costumbre local es hacer determinadas cosas, ¿sí? Perdón, no entendí. O sea que, por ejemplo, acá en Argentina, con este ejemplo que usted dio de el cartel de pare, los autos acá no paran. Sí. Como todos sabemos, no paran. Muchos autos no paran, no respetan. Entonces, si está un policía en una esquina, ¿te puede o no te puede hacer una multa? Te puede hacer una multa. Es más, suponete que no paraste y después chocaste otro vehículo o atropellaste a una persona, es un agravante por no haber cumplido con las normas de tránsito, por ejemplo. Perfecto. Vuelvo a decir, es muy común, una de las costumbres que yo vi habitualmente cuando estaba en el centro, antes de todo este caos, los pibes se tomaron por costumbre, los pibes no tan pibes, la costumbre de fumar marihuana por la calle. Es costumbre. Lo que no quiere decir que uno no se vaya a comer una causa que después tiene que estar 2 años para cerrarla porque la costumbre, porque es contraria a la ley. ¿Estamos? Es contrario. Entonces, si un policía te quiere detener, te puede detener porque estás haciendo algo que está contra la ley. La ley lo prohíbe. ¿Estamos? Digamos que la costumbre dice lo que sí. Es la norma legal. Sería. Se te corta muchísimo, perdón. Digo que sería la costumbre, como nombrás vos, sería lo contrario de lo que establece la norma legal. Claro, es la costumbre contra Legem, contraria a la ley. Entonces, y costumbre, básicamente te lo traduzco, costumbre no mata ley. ¿Está? Claro. Entonces, la ley es más importante que la costumbre. La única cosa que mata una ley es otra ley. Y en todo caso, una sentencia judicial para un caso en concreto. Y cerramos brevemente, después vean el cuadro, pero brevemente para que ustedes entiendan que era la discusión que teníamos el otro día. La principal división que van a encontrar en el derecho es derecho privado y derecho público. En el derecho privado ustedes van a encontrar relaciones de igualdad entre las partes, es decir, lo que las partes pactan es como la ley entre ellos. Entonces hay una situación de igualdad en el derecho privado, mientras que en el derecho público es el derecho, está bien explicado en el cuadro, pero básicamente es el derecho del Estado con las personas, o del Estado con otros estados, pero básicamente en lo que a ustedes les interesa hay una relación de subordinación entre ustedes para con el Estado. El Estado tiene mucho más poder, por lo cual es mucho más importante protegerlos, y las leyes lo que hacen es protegerlos o darles a ustedes garantías y herramientas para que se defiendan del poder del Estado. Sabemos que esta relación de igualdad en el derecho privado no siempre es así. Hay un derecho que es bastante mixto, que es, por ejemplo, el derecho laboral. El derecho laboral es derecho del Estado, porque tiene normas que no se pueden vencer, que no se puede ir en contra de esas leyes, pero a su vez a ustedes les da un montón de herramientas. Dice, el derecho laboral fija los pisos. Ustedes después pueden, por sobre encima de esos pisos, negociar lo que quieren. Entonces ese es un derecho mixto. ¿Está? Pero el derecho administrativo, el derecho internacional público, el derecho penal, son derechos públicos, mientras que el derecho civil, en principio, sería un derecho privado. Derecho de familia, estamos en un derecho público-privado también, más público que privado. ¿Por qué? Porque se busca, cuando hay menores, proteger mucho más esto, y hay un montón de cosas que cumplir. Y la diferencia de estos derechos está en el interés.
Yo, por el derecho privado, satisfago interés privado, mientras que por el derecho público, lo que satisfago es un interés público, por eso prima el interés de todos sobre el interés de los particulares. Léanlo, es este cuadrito, es para que ustedes sepan identificarlo. La clase que viene, cualquier duda, chicos, de esta clase, lo que no hayan preguntado ahora, me lo consultan por la plataforma. Por favor, usen la plataforma. ¿Está? Consultas administrativas sí se las contesto por WhatsApp, pero el resto usamos la plataforma. ¿Está? Lean el texto de Vidal Campos, lean los momentos constitucionales. El PowerPoint que tienen ahí es exactamente lo mismo que está en el capítulo del libro. O sea que lo leen del PowerPoint o lo leen del libro. Yo les recomiendo leerlo del libro. ¿Está? ¿Qué hay que leer, profe? Perdón. Tienen que leer clase 3 y clase 4. Las dos cosas. Vamos a empezar a hablar de clase 3 y clase 4. Y la clase siguiente ya vamos a ver Marbury. Seguramente entre estas, entre la clase que viene y la próxima, metemos todo, Constitución Nacional, momentos constitucionales y lo que es Marbury, control de constitucionalidad. ¿Está? Para después arrancar con el preámbulo. Ok. Profe. ¿Listo, chicos? Pregunta. Sí. Si vamos a ver la Constitución, ¿quiere decir que también vamos a estudiar los artículos, también además del preámbulo y todo lo demás? Algunas de la Constitución sí vamos a estudiarlos, chicos. Fundamental, tengan una Constitución. Igual, a ver, ahora que todo es virtual, la buscan por internet. Si consiguen una Constitución comentada, es la mejor forma, les va a servir a aquellos que puedan tener una Constitución comentada, les va a servir para la carrera siempre. Es decir, es muy importante para hacer, lo pueden estudiar directamente de ahí, eso es el tema. Sí. Perdón, de las comentadas, porque estuve viendo así en el Mercado Libre un par. ¿Vos tenés algún autor o alguna que recomendar que consideres? Te recomiendo. Si querés, mandame por privado cuáles son las que vistes y yo te digo cuál te recomiendo. Dale, buenísimo, buenísimo. ¿Ah? Sí, gracias. En general, a ver, lo que les digo es, van a ver, yo no soy crítico, contienen varios errores en la carrera. Una de las cosas que van a descubrir, yo no la descubrí porque me gradué antes, pero sí lo he visto por chicos que trabajan conmigo, van a ver aparecer durante la carrera lo que son las guías de estudio. Tengan presente, yo no soy crítico de las guías de estudio, chicos, pero la guía de estudio es el resumen que ustedes harían en un papel. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que estudiar del libro principal y si quieren, pueden repasar de una guía. Pero nunca estudien de una guía de estudio porque muchas veces la guía de estudio hasta contiene errores y no les va a alcanzar para todo. ¿Está? Pero para ayudarlos a recordar como si fuese un resumen, para mí sí les va a servir. ¿Está? Profe. Contrario a lo que le van a decir de los docentes, porque no quieren que compren el libro de ellos, ¿no? Claramente. Pero lean los libros, sí tienen que leer el libro principal y a modo de resumen la pueden utilizar. Pero como resumen, nada más, no la utilicen para estudiar porque les va a ir mal. ¿Qué otra duda? Profe. Sí. Una pregunta. Yo le tengo que llamar a una librería por un libro también y no sabía esto de la Constitución comentada. ¿Qué autor, así, para preguntar a ver si hay, me recomendás para preguntar? No, te digo, déjame que busque y si querés les comparto por el grupo o que comparta por el grupo este chico y yo les digo cuál sería bueno. Les vuelvo a decir, son caras, las constituciones comentadas buenas son caras, pero les van a servir para toda la carrera. Lo mismo que cuando vayan a tener que hacer sociedades civiles y comerciales. Es una materia que la van a hacer con la ley comentada. Si se consigue una buena ley comentada, no tienen que estudiar de ningún otro lado, por ejemplo. Bueno, me mandan lo que necesiten, me consultan por la plataforma. No sé, alguien tenía un problema administrativo, también me había dicho. Esas me las mandan por privado, no hay problema. Listo, chicos, nos vemos el viernes que viene. Estudien clase 3 y clase 4, las dos cosas. Marbury no creo que lleguemos la próxima clase a verlo, pero
Seguramente Marbury, aquel que se quiera ganar un par de porotos, va a leer va a explicar el fallo, si tienen ganas, y yo después les explico el porqué del fallo, porque Marbury tiene un fondo, está divertido, diría. Listo, chicos, que tengan muy buen fin de semana. Estudien, consultas, las espero. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chao, Chao, profe. Chao.